Hay eventos en la historia que simplemente lo cambian todo. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, una guerra que, literalmente, partió un país en dos y redibujó el mapa de Norteamérica para siempre. Un evento que, aunque pasó hace casi 2 siglos, se siente increíblemente presente. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que algo que sucedió hace tanto tiempo siga pesando en la política, en la cultura y sobre todo en la confianza entre dos naciones vecinas hoy en día? Bueno, la respuesta está en una herida, una que para muchos simplemente nunca ha terminado de cerrar. Para entender de verdad el presente, tenemos que hacer un viaje al pasado, al origen de esa herida. Porque esto no fue solo una guerra más. Fue un evento que sacudió la identidad misma de México y sembró una desconfianza histórica hacia su vecino del norte. Oficialmente, la chispa que encendió todo fue la anexión de Texas a Estados Unidos y las típicas disputas sobre dónde terminaba un país y empezaba el otro. Pero a ver, lo que empezó como un problema de fronteras, muy rápido dejó ver una diferencia de poder gigantesca. Esto no fue una guerra entre iguales, para nada. Escaló a una invasión en toda regla que llegó hasta la mismísima Ciudad de México. Y claro, el resultado de esa invasión fue, monumental. El mapa de Norteamérica, como se conocía, estaba a punto de ser borrado y reescrito. Pero, ¿cómo se hace oficial un cambio tan drástico? Pues aquí está el documento que lo cambió todo, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y aunque en papel su propósito era poner fin a la guerra, para México fue, en realidad, la firma de una rendición. Con un ejército de ocupación en su capital, seamos sinceros, no había mucho que negociar. Y esta imagen habla por sí sola. A la izquierda vemos cómo era México antes de la guerra, y a la derecha cómo quedó después. La diferencia es, simple y sencillamente, abrumadora. Estamos hablando de una pérdida de casi 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, pongámoslo en una cifra que impacta, 55%. Es como si, de un día para otro, un país perdiera más de la mitad de todo lo que es. Esa cifra, ese 55%, es la raíz del trauma histórico. Y ojo, porque esa pérdida no fue solo tierra vacía. Hoy, esos territorios son los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y hasta pedazos de Colorado y Wyoming. Pensemos un momento en el peso económico y cultural que tiene un lugar como California en el mundo. Pues bien, todo eso alguna vez fue parte de México. Pero a ver, ¿cómo se justifica una expansión tan masiva y, seamos claros, tan agresiva? Esto no fue solo una cuestión militar. Detrás de todo había una idea muy poderosa, una ideología que empujaba a Estados Unidos hacia el oeste sin freno. Y esa idea tenía nombre, el Destino Manifiesto. Era esta creencia, muy popular en esa época, de que Estados Unidos tenía una misión casi divina, un mandato de Dios, para expandirse de costa a costa. Y bajo esa lógica, que México fuera un país soberano con su propio territorio, no era visto como un derecho, sino como un simple obstáculo que había que quitar del camino. Así que, mientras Estados Unidos sentía que estaba cumpliendo su destino, el costo para México fue absolutamente devastador. Los efectos de esa guerra se sintieron por generaciones. El impacto fue total. No solo se perdieron tierras, sino también recursos naturales y población. El Estado quedó debilitado y el país se hundió en el caos y la inestabilidad política durante décadas. Pero, y esto es clave, de esa derrota también nació algo nuevo. Un nacionalismo muy fuerte, uno forjado en la experiencia del despojo y en la necesidad de defender lo que quedaba. Y aquí es donde conectamos todo y volvemos a la pregunta del principio. Porque toda esta historia dejó una lección que se grabó a fuego en la política y en el ADN de México. Hay una idea que lo resume a la perfección. La defensa de la soberanía no es retórica. Es una lección aprendida a un costo inmenso. Para México, la palabra soberanía tiene un peso distinto. No es solo un término político, es el recuerdo constante de lo que se perdió y la determinación de que algo así no vuelva a suceder jamás. Por eso, casi 2 siglos después, este recuerdo no es algo que resurge de vez en cuando. La verdad es que nunca se ha ido.
En cada negociación tensa, en cada disputa fronteriza, en cada debate sobre migración, la sombra de 1848 sigue ahí, moldeando la desconfianza y la manera de ver al vecino del norte. Así que terminamos con esta reflexión. La pérdida de la mitad de su territorio no es solo un capítulo triste en los libros de historia de México. Quizá la mejor manera de entenderlo es como una advertencia permanente. Una advertencia que, todavía hoy, sigue definiendo su identidad, su política y su lugar en el mundo.